con la coercibilidad, la libertad y la coercibilidad. Son temas que estuvimos viendo durante todos los dos parciales que tuvimos la fortuna de investigar un poco más de esto. Y bueno, en esta función preventiva que representa la coercibilidad de la norma, es más importante que su función correctiva o punitiva. Lo que ocurre es que mientras los casos en que la sanción se aplica son muy notorios, las ocasiones en que cumple su función disuasiva pasan desapercibidas porque son lo normal, es decir, lo que se ajustan a la norma. La impunidad alienta las transgresiones a la normatividad, por ejemplo, ¿no? La libertad, por consiguiente, constituye la razón de ser de las normas, la libertad. Si no hubiera libertad, no habría necesidad de crear normas, ¿no? Ya que, ¿cómo podría decir? Que la conducta humana estuviera como que determinadamente biológica o determinada biológicamente, estas carecerían de sentido, ¿sí? Porque serían superfluas. Pero también esta libertad fáctica de acción, al ofrecer la posibilidad de apartarse de la pauta indicada, de desobedecer la norma, hace necesario ejercer un medio de presión, creando un motivo pues adicional sobre el sujeto para constreñirlo y hacerla respetar, que es lo que venimos designando con el nombre de sanción, ¿no? Que más adelante podríamos hablar, para evitar pues un delito. No es suficientemente como para decir tener temor pues a ser castigado. A eso nos referimos también cuando hacemos una transgresión, ¿no? El temor que causa el violar una norma, el violar una ley, ¿sí? El tocar la libertad de otro. Esa es la parte en la cual por eso es necesaria y es creada estas leyes para poder tener un poco de presión, para meter presión a un individuo, a una sociedad, para no transgredir los derechos y la libertad de otras personas. Hay que entender que hay distintas clases de normas. Debemos descartar de esta clasificación novio de posibles equivocaciones que correspondan a una categoría totalmente distinta. Aquellas reglas que podemos denominar técnicas, es decir, las que sirven para hacer bien o desempeñar eficazmente un oficio o profesión. Bueno, pongamos un ejemplo. El ejemplo es lo de un carpintero que ya tiene una técnica, ya tiene una línea trazada para hacer una mesa, para construir una silla, para construir un mueble, ¿no? Y esa es parte de las que le podría decir eficazmente las normas de un oficio, ¿no? O de algún matemático, de algún físico, de algún ingeniero en las ciencias exactas, que tiene ya una técnica que busca algo ya exacto. Y hay distintos tipos de normas, por eso esa es una. La otra son las normas morales, y eso tiene que ver un poco más con la idea de que si es bueno o es malo algo que estoy haciendo o voy a hacer, ¿sí? Por lo cual debemos considerar o cuál debemos evitar o podemos hacer también ese tipo de actividad, ¿no? La moral también, en este caso las normas morales, exige no solamente conocer las normas, sino aceptarlas, adherirse,
internamente a ella. Por eso mismo, las normas de carácter moral no admiten una estricta enumeración y en cambio presentan gran diversidad de una cultura, por ejemplo, ¿no? De diferentes culturas, sobre todo en grupos autóctonos, en grupos que aún tienen una forma distinta o original de organización, ¿no? Entonces, tienen sus creencias, tienen su forma de organizarse, tienen su forma de elegir políticamente a sus gobernados. Esa es una norma también, ¿sí? Es una norma moral, que son esas cosas, porque también ellos, al igual que nosotros, y de hecho las normas morales entran no solamente en los grupos aislados o autóctonos de nosotros, sino que es para todos. Yo puedo decir de que este video incluso lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, pero esa es parte pues también de ese criterio que tenemos para imaginarnos qué es lo bueno y qué es lo malo que debemos o que no se debe de hacer, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de este tipo de normas, y de poder aceptarlas o no aceptarlas. Es decir, incluso las leyes que tenemos, la misma Constitución, la misma Carta Magna, dentro de sus leyes podemos decir, si un ejemplo, no quiero meterme con esto, pero un ejemplo sería de la libre organización que tienen los seres que viven en la entidad mexicana. Esa es parte de lo que nosotros vamos a hablar. Entonces, lo que son las normas, lo que tiene que ver con las normas morales, constituyen una forma muy importante de control sobre el comportamiento del individuo, no solo consigo mismo, sino también con sus relaciones con los demás. La moral, por consiguiente, abarca una esfera más amplia que otra clase de normas, porque no se refiere solamente a la conducta social del individuo, sino al comportamiento humano en su integridad, incluyendo los pensamientos y los actos íntimos, porque su finalidad inmediata es la perfección del hombre, la realización personal de los valores, o en su caso las virtudes, como el amor a los demás, el amor a Dios, a la honradez, a la veracidad, bueno, y una serie de cosas, ¿no? Por esa razón, la intención con la que fue realizado un acto es la que le confiere su calificación, ¿sí? Es decir, cualquier acto, regalar una bolsa de despensas a una familia vulnerable de acá de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, la intención con la que fue regalada, con la que se dio esa bolsa esa despensa, pues es lo que va a calificar la norma moral de la persona. El acto es lo que va a calificar. Ahora bien, los usos colectivos. ¿Qué son los usos colectivos? En lo que se refieren a las normas interindividuales, por ejemplo, ¿no? O heterónomas, que en un sentido mucho más jurídico. Debe advertirse que previamente hay muchas conductas que no afectan a los demás de ningún modo, y por lo tanto no existe ninguna norma que la regule y el individuo pueda actuar
con absoluta libertad. Aquí la cuestión radica en los criterios de cada sociedad, en los criterios de que cada sociedad adopte para determinar los márgenes de permisividad. Hay algunas que son ampliamente permisivas, como ocurre en términos generales en las sociedades democráticas actuales o modernas, ¿no? En las que los comportamientos regulados se reducen al mínimo. Por ejemplo, en los estados totalitarios se pretende controlar al máximo las actividades de los gobernados o de los súbditos, aunque siempre habrá un reducto personal inaccesible a cualquier injerencia externa. A eso me refiero en este. Otro caso, las normas jurídicas. Hay determinadas conductas que son imprescindibles para la conservación y el funcionamiento de la sociedad. Actuar, por ejemplo, de modo distinto trastornaría el adecuado funcionamiento de la sociedad. Es decir, agrava o comete una grave modificación en la organización social. Por lo tanto, yo digo que las normas que se rigen actualmente son estrictamente obligatorias, y se procura, o sea, estamos hablando de las normas jurídicas, y se procura darles la mayor presión posible para garantizar de la manera más eficaz su observancia. Por esto, la forma imperativa de lo que caracteriza a nuestro tema, que es el derecho, es la presión posible que se debe de garantizar, pues, ¿no? Una eficaz o una forma muy eficaz de cumplirlas. De lo contrario, su obligación implica una sanción. Eso son las normas jurídicas, ¿no? No son muy distintas o casi lo contrario a las normas morales. Aquí sí se aplica una sanción. Estas normas jurídicas tienen un carácter de manera judicial, se le puede decir. El concepto de jurídico puede ser también es efectivo, pues, en la sociedad, porque tiene una estructura muy elemental que, desde el punto de vista del personal que incluye el derecho, es un conjunto de normas que regulan obligatoriamente y coactivamente el comportamiento indispensable para la organización como para la vida social, para poder vivir en armonía, para poder vivir en tranquilidad, con justicia, como bien se ha mencionado, con todo lo que implica vivir de una manera colectiva. Entonces, desde este punto, podríamos también considerar que el derecho en sí, de manera general, tiene varias divisiones. Por ejemplo, está el derecho público, el derecho privado, pero hay algo incluso detrás de todo eso, que es la filosofía del derecho, que tiene, esta filosofía del derecho tiene como objeto ordenar coherentemente las normas jurídicas, ¿sí? Todo el conjunto de normas, toda esta estructura de normas y las divisiones que tiene estas, la filosofía del derecho, que es la que se encarga de darles reglas,
a la conducta del ser humano bilateralmente, ¿no? Hablando. Darle esa pauta de ser externas o coercibles y tengan un lugar y tengan el lugar que le corresponda, y exista entre ellas una buena disposición que permita su mejor entendimiento o su mejor conocimiento hacia la sociedad, y que no represente y que no vaya a ser para la sociedad algo caótico. Eso podríamos empezar diciendo de que el derecho tiene varias divisiones, y en este caso tiene lo que es el derecho público y el derecho privado, que habría que distinguirlo. ¿Por qué público y privado? Pudiera ser por su expresión o por su extensión da un motivo suficiente para el estudio específico, es decir, de tal manera que al quedar inmerso en este estudio nos limitemos a establecer dentro de estas dos conceptos, derecho público y derecho privado, tres corrientes que podrían ser: el primero, como el término que aparece la distinción desde los antiguos, ¿qué será? Romanos, en su origen, ¿no? Que hace alusión a los intereses que se presenta en la relación jurídica, pasando a una tendencia después, a una tendencia doctrinal, que el Estado invierte o interviene, ¿no? en la formación de todo esto. También está el derecho científico y el derecho normativo, que vimos ahí con nuestro maestro, ¿no? El derecho científico y el derecho normativo podemos considerarlo o contemplarlo en primer sentido como una ciencia, la ciencia del derecho, o como un conjunto de normas jurídicas, como es considerado como ciencia del derecho a este sujeto, y a un sujeto, a la consideración de los estudiosos del derecho, ¿sí? Los que estudian el derecho, los investigadores del derecho, son considerados también estudiosos del derecho, ¿no? Los que elaboran doctrinas jurídicas, están constantemente formulando conjuntos, principios y reuniones con científicos. A su vez, también el derecho normativo, que está de lado, es como un cúmulo de normas jurídicas respecto a las cuales interesa su creación y aplicación, su interpretación y su integración, sin perjuicio de que también los doctrinarios puedan hacer aportaciones trascendentes, ¿no? Dentro de lo que es estos dos tipos de derecho científico y de derecho normativo. Es un grupo, es lo mismo. Derecho interno y derecho internacional. Esa es parte de las grandes divisiones del derecho. Los autores de derecho internacional, por ejemplo, derecho internacional público incluso, han confrontado el problema consistente en que puede surgir antagonismo entre lo dispuesto por las normas jurídicas internas que rigen en el ámbito espacial de un Estado, de un territorio, y lo establecido en las normas jurídicas internacionales, que tienen vigencia más allá de las fronteras de un solo Estado dentro de la comunidad internacional. Es decir, nosotros, o en sí yo, en lo personal, acá en el estado de Chiapas puede estar puede ser que tengamos derecho a, no sé, ¿qué les puedo decir? A tomar un terreno que está abandonado desde hace 15 años, ¿no? Y lo podemos justificar y lo agarramos y lo hacemos parte de nuestro patrimonio, pero nos vamos a otro estado, al estado acá cerca, ¿no? Al estado de Guerrero, y queremos hacer lo mismo porque vimos a un terreno que está ahí, pero entonces no aplica
no se podría hacer lo mismo, porque allá se rige de otra forma. Entonces estamos transgrediendo los derechos del otro por querer pensar que se aplica el mismo derecho práctico aquí en Chiapas como en el de Guerrero, pero es distinto. Entonces no podemos comparar esa parte, ¿no? Hay otro también, el derecho sustantivo y el derecho adjetivo, que se les puede atribuir al carácter de normas jurídicas integrales del derecho sustantivo a la conducta humana bilateral, externas o coercibles, que regulan situaciones jurídicas de fondo, estáticamente consideradas, a diferencia de las normas jurídicas de derecho adjetivo, que rigen el procedimiento. Es decir, las normas jurídicas de derecho sustantivo son estáticas y las normas jurídicas denominadas de derecho adjetivo son típicamente dinámicas. Entonces a eso nos vamos a referir en este caso, ¿no? Pero también tenemos la parte del derecho teórico y el derecho práctico. La teoría de origen griego, por ejemplo, según el diccionario de la lengua española, en su principal acepción alude al conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Aceptamos este significado de la teoría y respecto al del derecho. Cualquier rama del derecho puede orientarse al conocimiento especulativo de las normas que comprende, considerando, eso sí, tal conocimiento con independencia de toda aplicación. Esa es en la cuestión filosófica, la cuestión teórica, el derecho teórico, el derecho elemental, ¿no? En la cuestión del conocimiento, hasta podríamos decir el derecho científico, que es una rama, pues, ¿no?, del derecho, y es especulativo en sí, porque es la dependencia de un conocimiento, es estar investigando, estar aludiendo, estar estudiando en sí todo lo que significa de principio a fin el derecho. Pero también la parte material, que es la practicidad de ese derecho. Entonces, como el ejemplo de hace rato, ¿no?, el derecho estatal y el derecho paraestatal también es considerado como una tendencia doctrinal originada en Alemania, auspiciada por los sociólogos de derecho, y se ha mencionado la existencia, al lado del derecho estatal, de un derecho paraestatal que surge al lado del derecho del Estado y que incluso puede imponerse al propio Estado. El derecho paraestatal es considerado más rico, más moderno, más flexible, más evolucionado que el derecho estatal. En lo personal, admito la posibilidad de un derecho que no emerge del Estado, que no está legislado y crea un vigoroso lado del derecho estatal, y que incluso se puede imponer al derecho del Estado, ¿no? Y eso es en un constante progreso. El derecho vigente, el derecho natural, el derecho positivo, también son conceptos que, si entendemos su significado gramatical, viene, por ejemplo, el derecho vigente, viene del vocablo vigente, que deriva del latín vigens, vigentis, ¿sí?
que es partícipe activo del verbo vigere, que alude a aquello que tiene vigor. Es un adjetivo calificativo que se aplica a las leyes, decretos, costumbres que están en vigor y que por tanto deben ser observados por los sujetos pasivos de la relación jurídica. Y terminaríamos con esto como parte de la concentración de información que tuvimos en este primer semestre de la licenciatura, con el derecho federal y el derecho local. Con esto vamos a dar por concluido, ¿no?, que en los adversos países del orbe, en los países, pueden existir dos tipos de estructuras jurídicas: la unitaria, que garantiza al Estado en un solo bloque y que jurídicamente solo existen las normas internas estatales dentro de un solo territorio. Pero al lado de estos países de conformación jurídica homogénea, por ejemplo, existen estados que dentro de su mismo territorio no tienen unidad normativa jurídica y coexisten normas jurídicas vigentes en todo lo que es el territorio, en el caso de México, y normas jurídicas vigentes en provincias o entidades locales, es decir, municipios, localidades, y esto de tal manera que existan dos clases de derecho: el derecho local, provincial o regional por una parte, y el derecho nacional por otra. Es decir, el municipio de Chiapa de Corzo tiene sus propias leyes, los habitantes tienen sus propios derechos, tienen también sus propias obligaciones, pero eso no lo hacen a que si va a otro lugar, a otro estado, a otro municipio, a otro país, no tenga que cumplirlas. Tiene que acatar incluso las leyes, el derecho del otro país. Si se va a Estados Unidos, si se va a Inglaterra, si se va a Canadá, si se va a Argentina, tiene que acatar esa normatividad, esas leyes que están establecidas ahí, que al final de cuentas también, como acá, tuvieron un proceso de discusión, de análisis, de filosofía. Pues eso es lo que hace que el derecho también sea coercitivo, o sea también la pieza fundamental del desarrollo de un territorio, de una nación. Eso es como parte de lo que nosotros podemos considerar nuestra voluntad de hacer algo y poder acatar otras cosas. Por eso decimos, no podemos dejar de existir sin las leyes. Las leyes, el derecho, las normas han existido siempre, han estado siempre presentes de nuestra vida, desde la época más antigua, desde las épocas más remotas. Ya existía una organización social, ya existía una organización política, ya existían reglas, ya existían normas, ya existían leyes, denominadas de otra forma, pero se tenían que aplicar. Y si no, también había una sanción. Y si no, también tenían que ser acatados esas normas, porque si no, venía un proceso de sanción, ¿sí?, ya sea una sanción moral o una sanción física, o una sanción incluso administrativa podría ser, tal vez. Pero vamos a ir abundando poco a poco ese tema. Yo creo que eso da todavía para mucho más, pero por el momento vamos a dejarlo hasta acá. Yo creo que es importantísimo que tengamos conocimiento y sepamos de cómo se mueve y cómo está estructurado nuestras leyes, nuestras normas, el derecho que tenemos como seres humanos y nuestras obligaciones también que tenemos como seres humanos, porque es fundamental para la vida, es fundamental para el trabajo, es fundamental para la organización, es fundamental para
la vida cotidiana de cada uno. Tengan una excelente tarde. Un saludo a todos los de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y en especial a los de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Nuevamente, soy Cosme Sebastián Gutiérrez Díaz y les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.